Capítulo 2. La transformación. Si nos detenemos en el prefijo trans, desde su punto de vista etimológico, observamos que nos orienta a la idea de más allá, al otro lado, como en transferir, por ejemplo. En sentido genérico, la palabra transformar asume el sentido de hacer cambiar de forma o de naturaleza. La persona que inicia el recorrido hacia la conversión ha dado un excelente primer paso al cambiar la dirección de su ruta, pero la marcha sobre el camino que la dirige hacia el nuevo rumbo debe estar acompañada de una transformación que le permita renovar aquellos repertorios de conducta que justamente debilitaron sus grandes valores espirituales o lo alejaron de los mismos. La transformación es el paso sucesivo más importante e íntimo que prosigue al primero de la conversión. Estos dos instantes son inseparables y uno depende del otro. Es, sí, ya lo decíamos, un excelente inicio, una gran revelación, un encomiable despertar, pero solo designa el principio de un prometedor peregrinaje. Por su parte, la transformación confronta a la persona con sus verdaderas intenciones y motivaciones. Nos revela hacia dónde quiere llegar el hombre en su búsqueda espiritual. ¿Dará un paso o dos? ¿Se revestirá con las mejores vestimentas para la boda? ¿O será únicamente un curioso que de vez en cuando irá a merodear desde la lejanía los campos en los cuales se escribe la historia del cristianismo moderno y que en el pasado se regaron con la sangre de sus mártires? La experiencia que transforma lleva a un cambio de piel, a una verdadera sustitución de aquellas huellas neurales y de los hábitos consecuentes que marcaron la conducta de su pasado en la geografía del cerebro y del repertorio comportamental. Esto significa que si se llega al final del proceso, habrá una sustitución del hombre viejo por uno nuevo. Será la modalidad de hacer carne propia de aquella hermosa reflexión que hace Pablo a los Efesios. Dejando, pues, vuestra antigua conducta, despojados del hombre viejo, viciado por las concupiscencias seductoras, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad verdaderas. La falta de transformación explica la razón fundamental por la que el converso inicial no logra un crecimiento profundo ni produce los frutos esperados. Es innegable que ha iniciado un nuevo recorrido, pero no ha efectuado un cambio real y profundo de aquellas raíces que siguen frenando el vuelo del espíritu, pues sus debilidades, sin ser tan frecuentes como en el pasado, todavía marcan su conducta cotidiana. La soberbia no está ausente, la impaciencia y el mal humor tampoco. El lenguaje es ligero y las palabras todavía hieren. Los rencores no se han extinguido y pueblan cómodamente la memoria. Habla de Dios, sí, pero le cuesta vivir en carne propia sus enseñanzas. Por último, reconoce que no es faena simple sustituir las avenidas del placer mundano por la vía angosta del sacrificio y de la abnegación cristiana. La transformación requiere lo mejor del carácter humano. Cantú describe ese carácter deseable con las siguientes palabras. Por hombre de carácter, entiendo al que tiene el propósito de permanecer tal como es, perseverando en sus miras y en su conducta. A aquel cuya vigilancia fuerte y voluntad firme reconoce claramente los matices de las cosas que le rodean. A aquel que no cambia de sentimientos ni por los sucesos, ni por las sensaciones, ni por el miedo al ridículo, que no enciende una vela a Dios y otra al diablo, que se afana no por parecer otro del que es, sino por ser tal como desea parecer, que no va en pos de la popularidad traicionando a su conciencia, que no busca tanto su propio bien cuanto el bien que puede hacer a otros, que sabe lo que hace y por qué lo hace, que siente con nobleza, padece varonilmente, espera con gallardía, con alteza de miras, claridad de propósito y franqueza de actos. Quien se transforma cree en los valores imperecederos
y ellos mismos son la luz que ilumina su caminar. Por la dignidad que reconocen el crecimiento humano y su capacidad para triunfar ante tantos desafíos, no se conforma con el abusivo rótulo donde está escrito «Yo soy así», pues él sabe que el honor de ser hijo del Creador de toda la humanidad le propone el desafío más importante de su vida, llegar a ser un auténtico hijo de Dios. Pero la transformación requiere una revisión interior profunda y muy honesta. Eso sugiere la necesidad de un diagnóstico correcto. En cierta oportunidad, me encontraba en la sala de espera de un colegio católico cuando escuché una discusión muy acalorada entre dos personas. El tono era desagradable y ofensivo. Cuando ingresamos al aula donde habíamos sido convocados para una reunión, escuché al más violento de los dos reflexionarnos sobre la importancia del amor y de la comprensión en la vida comunitaria. Qué pertinente resulta en este contexto el sabio consejo griego que sugiere el famoso «Conócete a ti mismo». Conocer nuestras debilidades, en primer lugar, permitirá identificar los rasgos más vulnerables que condicionan una variedad de manifestaciones conductuales. La apatía, la dejadez, aquella comodidad de las personas que solo hacen si otros las empujan, el abuso del alcohol, de la sexualidad, son debilidades que pueden acompañar un apagamiento de la motivación interior, pues cuando ésta no está acompañada de acciones consecuentes, no llevará a resultados, y un terreno infértil ciertamente no dará frutos. Empero, téngase en cuenta que no son siempre los grandes pecados y culpas que alejan al hombre de Dios. A veces tiene mucho que ver con ello la flojera, la desidia, la indiferencia, el relativismo, aquella neurosis que hace de la persona un individuo inestable, inseguro, irritable, intolerante, quien, por estos rasgos, puede perjudicar bastante el crecimiento propio y el del grupo. Otras debilidades se reconocen en aspectos de las unidades de conducta. Individuos autoritarios que asumen labores espirituales basadas en el amor, pero permanecen prepotentes y prejuiciosos. Ordenan, jamás se excusan ante sus errores, prefieren ser servidos antes que servir, critican ásperamente los desatinos ajenos, pero son indulgentes con los propios, si es que no los ignoran. Muchos perfiles similares se convierten en verdaderos antitestimonios de la vida cristiana. A pesar de ello, parecerá extraño, pero muchos de ellos no siempre tienen clara conciencia de esta manera de comportarse. En el proceso de cambio, el pensamiento asertivo puede ser de gran ayuda. Esta categoría permite reconocer con objetividad aquellos estímulos que llegan a nosotros. El asertivo comprende que tiene mucho que aprender y controlar, sometiendo sus pulsiones al dominio de la voluntad. Si habla, lo hará con conocimiento de causa. No se basa ni en la insinuación ni en el chisme que repudia absolutamente. Sus observaciones se apoyan en hechos y constataciones, no en prejuicios personales ni supuestos, como ocurre en aquella susceptibilidad que tanto distorsiona la realidad. Descubre el valor del silencio y se sirve de él en una variedad de instancias, particularmente en un mundo en el que mucho se parlotea. El silencio no proviene en este caso de una deficiencia, es más bien el producto de una sabia decisión. No sin razón decía Cicerón, mientras tú callas, gritas. El segundo tópico que debemos revisar en nuestro autodiagnóstico es el egoísmo, ya que nos permite evaluar con nitidez la actitud que tenemos hacia el prójimo. El egoísmo designa la preocupación por el propio interés y el descuido por el bienestar de los demás. Encontramos su origen etimológico en el latín ego, correspondiente a yo, e ismus, también proveniente del latín, con el significado de rasgo, peculiaridad. El egoísta revela rasgos muy centrados en sí mismo, en su propio yo. Hemos clasificado el egoísmo como repertorio fundamental porque en el proceso que debería conducir hacia la transformación,
es seguramente uno de los mayores impedimentos. La persona egoísta no solo amenaza con su desamor e interés propio al prójimo, pone en riesgo sus valores éticos y morales, pues el egoísta potencialmente está en grado de perseguir sus intereses aun cuando los medios que requiera para ello le induzcan a romper normas y códigos ponderados por las personas y por la sociedad. Un ejemplo execrable de egoísmo moderno lo vemos en el individuo corrupto que utiliza del poder, de los medios públicos y comunitarios para sus propios intereses. Al egoísta no le importa el daño que produce su ensimismamiento, es un ciego espiritual y conductual. No debemos confundir la importancia de la motivación lícita que nos impulsa a crecer y a alcanzar objetivos que nos ayuden en el desarrollo personal, social, comunitario y espiritual. El humano goza de excelentes recursos que lo proyectan a un desarrollo que proviene de su aptitud para crecer y progresar, y este es un encomiable recurso, mas el egoísmo empezaría en el momento que él olvida al prójimo para centrarse exclusivamente en lo suyo. La psicología social ha demostrado que donde predomina el comportamiento egoísta, la consecución de metas individualizadas agotan la exuberancia del yo dinámico, creando distintas formas de vacío interior e insatisfacción. Este resultado, por nada anhelado, podría convertirse, no obstante, en una plataforma base que facilite el despertar de renovadas inquietudes interiores que conduzcan a una búsqueda espiritual más significativa. Rasgos a considerar. En ningún modo pretendo presentar una descripción exhaustiva de los puntos que se deberían considerar al seguir este itinerario. Según Gordon Allport, que estudió el concepto de personalidad ampliamente, indicaba que el humano adulto podría contar en su repertorio con al menos 5,000 rasgos. Por lo tanto, los tópicos sujetos a reflexión que mencionaré son indicativos, pero los propongo porque durante mis indagaciones en más de 30 naciones son los que con más frecuencia surgían como temas de análisis y preocupación. Denominaré repertorio a aquel conjunto de unidades de conducta que conforman todo el bagaje comportamental de la persona y que le son propias en cuanto señalan y delimitan su individualidad. Se reconocen a través de sus conductas manifiestas y pueden ser físicas, emocionales, inteligentes y espirituales. 1. Estado de la propia mente. Examinando su capacidad espontánea para evaluar hechos, ideas, actos, análisis de la calidad de su opinión, juicios, prejuicios, calidad de pensamientos, pureza de los mismos. Parte de la imperiosa necesidad de contar en toda su elaboración mental de una recta intención, lejos de anfibologías, ambigüedades, manipulaciones, etc. Quiere una mente lúcida para traslucir un espíritu diáfano y límpido. 2. Cualidades del corazón. Analizando su nobleza, sentido de caridad, sinceridad, buena disposición, deseo de amar, de ayudar o proteger, constatación de la presencia o ausencia de rencores, celos, envidias, etc. 3. Capacidad para perdonar y olvidar. Aunque cierta expresión agrade a un tipo de literatura, para el cristiano no existe el perdono pero no olvido. Todos tendremos que pensar en las numerosas veces que Dios nos ha perdonado y hacer lo mismo con quienes nos ofenden. 4. Estado de sus repertorios éticos y morales, principios, valores, identificación con los mismos y, lo más importante, constatación si vive lo que predica. 5. Rasgos primordiales que deberían acompañar el cambio. Tema fundamental será su capacidad de comportarse caritativamente, pero a su alrededor asumirá gran valor su capacidad de tolerancia, paciencia, comprensión, compasión, clemencia, cooperación, altruismo, cortesía, entusiasmo, prudencia, franqueza, lealtad, alegría, disposición para reconocer culpas y excusarse, manejo prudente de la palabra, mayor aprecio por el silencio, etc. 6. Disciplina del cuerpo y del alma. El organismo es templo del espíritu.
¿Cuáles son sus cuidados? Excesos en la comida, bebida, abusos sensuales no hablan mucho de la atención que se le ofrece. La vida sedentaria moderna no facilita una actividad física que lo mantenga en forma y sería oportuno buscarla. No hay que olvidar que la antigua máxima cuerpo sano, mente sana sigue vigente aún hoy, y el alma se nutre de la vida espiritual intensa, oración, sacramentos, lecturas, meditación, prácticas religiosas, etc. Y ello merece disciplina, orden, compromiso. 7. Adecuada distribución y utilización del tiempo, actitudes ante el trabajo, tiempo libre, etc., pues no siempre tomamos conciencia de cómo malgastamos el tiempo que tenemos a disposición. 8. Análisis de las responsabilidades familiares, parroquiales, sociales, educativas, ocupacionales, etc. A veces nos preocupamos de los quehaceres del grupo, pero descuidamos las tareas en el hogar. La caridad empieza por casa. No obstante, la dedicación con la que el converso cumple sus responsabilidades familiares pueden bien calificarlo para ofrecer sus servicios a las obligaciones de la parroquia, donde hay muchas necesidades comunitarias, particularmente en relación al cuidado de ancianos, enfermos, niños, encarcelados, gente pobre, etc. 9. Vida devota. Va asumiendo una agilidad y entusiasmo por las cosas de Dios. Asume responsabilidades propias del cristiano. Quiere comportarse como un auténtico hijo. Desea convertirse en un testimonio vivo. Su comportamiento se torna en un ejemplo para otros. Ya no le basta su crecimiento interior. Quiere que otros gocen del mismo bien. Recurre a su parroquia. Quiere ser un miembro activo. Se ofrece para participar en programas de catequesis. Quiere evangelizar. Propone nuevos proyectos para llevar la palabra de Dios a otras latitudes, etc. En suma, se empieza a ocupar con mayor esmero de los asuntos del Padre. Capítulo 3. La transformación interior. Dos secuencias fundamentales señalan el proceso que lleva a la transformación. Primero, la modificación de la conducta. Todo ser humano cuenta con un repertorio comportamental que exhibe cotidianamente a través de sus distintas actuaciones. Son estos actos que nos califican y transmiten una imagen de nosotros, permitiendo que los demás nos conozcan. Podremos ser vistos como personas constructivas, positivas, colaboradoras o egoístas, conflictivas u otros. Nuestra conducta, en la interacción humana, puede ser motivo tanto de alegría y unidad como de tristeza y división. Es de esperar, por cierto, que el converso haga de su vida un reflejo del amor de Dios. Tengo interés en llamar la atención del lector, invitándole a tomar conciencia de que la conversión inicial y relativos actos de piedad que se asocian a esta secuencia, al menos desde el punto de vista de mis registros efectuados durante años en grandes grupos humanos, aun siendo parte loable e importante del proceso, no garantizan un cambio automático del repertorio conductual. En palabras simples, no porque hoy inicio un camino de búsqueda espiritual, dejo de ser impulsivo, intolerante, incluso torpe. Tampoco puedo ignorar que las grandes conversiones como las de San Pablo y María Magdalena pudieron haber contado con una asistencia muy especial de la gracia del Espíritu Santo, pero estoy convencido de que a esa gracia ellos tuvieron que añadir mucho de su propia voluntad y admirable valor. Dios no violenta la voluntad de las personas. Él seguramente actúa en proporción al esfuerzo de cambio que despliega cada uno. Cristo mismo nos dejó un ejemplo extraordinario con su vida. No nos salvó desde la lejanía. Él vino en persona a ofrecer su propio esfuerzo, y es su sangre que derramó para que en este momento tú mismo puedas bañarte en ella para beneficiarte de los frutos de su sacrificio. El camino entre la conversión y la transformación requiere, partiendo de la gracia, un trabajo personal notable que dirija el cambio a una modificación auténtica de las conductas indeseables y a un fortalecimiento de las deseables. Esta verdad es muy sencilla y evidente,
pero curiosamente no he visto que fuese comprendida adecuadamente en las grandes masas de conversos con las que he trabajado. Sería este el motivo por el que Teilhard de Chardin expresaba que quería ayudar al hombre a llegar al cielo, pero a través de la tierra, o sea, favoreciendo el trabajo personal por medio de un programa de vida que tienda a lograr de manera efectiva la unión con Dios. En neuropsicología, podríamos decir que la vida espiritual requiere que el hombre transforme las huellas o grafos indeseables y pecaminosos por otros deseables y virtuosos. Para ello, necesita dar lo mejor de sí. Voluntad para imponerse ante la debilidad, valentía para levantarse cuantas veces caiga, perseverancia, pues sabe que la gota labra la piedra, fe, porque es en ella que se derrama el Espíritu que iluminará su camino y le otorgará la fortaleza necesaria. Segundo, transformación y modificación interior. La aproximación que el converso realiza hacia la transformación es una experiencia muy profunda y enriquecedora, y la falta de una mayor literatura en este campo muestra que es una experiencia poco descrita. Los primeros pasos hacia la transformación te revelarán primeramente una aptitud muy especial, la capacidad de espiritualizar cada una de las conductas. Por ella, quienes se aproximan al cambio mediante la gracia ya no actúan de manera instintiva o indeliberada. Su comportamiento se hace más reflexivo y en sus distintas expresiones buscan principalmente la armonía. Su trato se torna más sincero y noble, va ganando mayor conciencia de la bondad de sus actos. Si reconoce que una conducta podría comportar algún daño, lo piensa mejor. Al final, su conducta manifiesta será la más deseable, afable y oportuna. Todo ello significa, en esta nueva fase, que está aprendiendo a otorgar mayor comprensión, calor y amor a las respuestas que se esperan de él. En este panorama, incluso, no será extraño que alguien, al observar tu cambio, manifieste que tu conducta se ha hecho más dulce y atractiva. Tu perfil va cambiando y podrás comprobarlo. Tu reflexión se hace más frecuente. La meditación se convierte en una necesidad. Tu crecimiento interior te invita a buscar mayores medios para entender mejor las riquezas del espíritu. En este momento ya habrás buscado un director espiritual y un confesor fijo. Tu oración es más regular que antes. Sientes la necesidad de realizarla y ya es una parte imprescindible de tu quehacer diario. La asiduidad a los sacramentos es más frecuente. Sientes que no basta la misa de los domingos ni la confesión anual. El Cristo sacramentado es cada vez un alimento más deseado y buscado. El cuidado de ti mismo te va desvelando que eres realmente templo del Espíritu Santo. Trabajas mayormente por los valores que has vuelto a descubrir. Quieres vivirlos y ayudar a que otros hagan lo mismo. Respetas mayormente tu cuerpo y tus valores interiores. Tu moral se enriquece y lo mismo aplicas a las otras personas. La caridad se convierte en un tópico cardinal de pensamiento y acción. No quieres herir, eres más valiente para soportar cuando te ofenden. No intentas pagar con la misma moneda. Luchas contra los malos recuerdos, rencores, envidias. Asumes un sentido social y económico más justo. Evitas gastos superfluos y comprendes mejor las necesidades del prójimo y te preparas para realizar algo en esa dirección. Te vas despojando de ti para llenarte del bien que puedas luego transmitir a tu prójimo. Podríamos señalar muchos otros cambios, pero estos son suficientes para entender por dónde va el camino a la transformación interior. A partir de ese momento, todo el estilo de vida de quien se transforma, todas sus intenciones, ilusiones y acciones durante la experiencia terrena estarán dirigidas a la consecución de este único y gran objetivo, unirse a Dios eternamente, pero sin olvidar que la tarea empieza en la tierra. ¿Cuáles son las consecuencias de la transformación? La transformación no es el resultado de un cambio de actitudes inmediato. Es producto, como ya lo dijimos, de una gracia especial que recibe aquel que se empeña verdaderamente por aproximarse a mayores niveles de perfección.
Esta aseveración no debe desanimar a nadie, porque la transformación no es privilegio únicamente reservado para ciertas almas. Está al alcance de todo hijo de Dios, dispuesto a buscarla con ánimo sincero y compromiso genuino. He sido testigo de cambios muy importantes en conversos iniciales, de los cuales ya he hablado anteriormente, pero la experiencia con las pocas personas que vivencian el proceso de transformación me ha puesto en evidencia otros factores de admirable significado. He constatado, por ejemplo, que su presencia suscita en cualquier medio, aun de no creyentes, una grata sensación de bienestar y de paz. Hay un algo que irradia la sinceridad interior que de hecho viven. Su comportamiento es muy dispuesto, sus palabras cálidas y oportunas, su actitud notablemente comprensiva. Sus grandes dotes espirituales tampoco impiden que expresen su opinión cuando sea útil corregir una inconducta o algún exceso. Su transformación tampoco les oculta la realidad del mundo, más bien agudiza su percepción, haciéndolos actores activos y necesarios. Su alegría contagia, su entusiasmo anima al interlocutor, su presencia es siempre esperada y solicitada porque enriquece. Ya no conocen el apego materialista al mundo, gozan de él porque es un don divino, pero no se sienten anclados a él, son mesurados en sus gratificaciones emocionales y sensitivas. En el orden conductual han olvidado la famosa mentira piadosa, se han alejado del juicio temerario, su vanidad y su deseo de protagonismo han sido sustituidos por una disponibilidad humilde que solo los invita a servir. Su actitud es más cooperadora, su pensamiento ha pasado de lo individual a lo comunitario. Este concepto lo expresa bellamente Francisco de Sales cuando escribe: «Vive en el mundo, pero será como la madreperla que se mantiene en medio del mar, pero no permite que le entre una gota de agua salada». Los directores espirituales explican que quienes se van transformando van aprendiendo a participar más de la vida de Cristo. Llegan a comprender mejor lo que Dios espera de ellos. Entienden que su mayor objetivo es el de seguir con el mayor esmero posible el mejor camino que favorezca la semejanza a Él. Y como almas agradecidas ante la abundancia de nuevos dones, comprenden algo más, que solo el amor consuela al Consolador. Quien se transforma ha dado pasos que muchos no han descubierto aún. Conoce más los asuntos de Dios, ha recibido la gracia de un acercamiento muy singular. Hace carne de aquella experiencia tan vehemente que inspiró al gran apóstol Pablo a exclamar: «Yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí». La noche oscura. Las personas que inician el camino de conversión, en algún momento de su itinerario, van conociendo los primeros atisbos de aquello que en su momento San Juan de la Cruz llamó la noche oscura, haciendo referencia a algunos momentos de ansiedad y tribulación que el cristiano experimenta en la ruta hacia el perfeccionamiento. En este contexto, quisiera ayudar a rescatar aquello que realmente el santo español quiso decir cuando habló de esta rica experiencia de apagamiento. La transmisión conceptual popular que a mí me ha tocado escuchar con suma frecuencia no hace justicia verdadera a lo que él quiso enseñar, pues el lenguaje que hoy se emplea simplifica en demasía la riqueza de la propuesta original. La versión simplista la ha reducido a un enfriamiento y distanciamiento de Dios que aflige y que se vive de manera estática. Mis consultas sobre la obra de Juan de la Cruz y otros autores me han ofrecido una panorámica mucho más gratificante y dinámica. Para este insigne místico del siglo XVI, es precisamente a través de la noche oscura que el alma viaja para unirse con Dios, y hace avisora su perspectiva cuando escribe su canción primera. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Recordemos
que para el santo español el amado es Dios y la amada el alma. El análisis psicológico de la noche oscura verdaderamente confirma que el individuo siente a Dios como lejano, pero quien no se aleja de la mano de Dios durante este difícil momento comprenderá gradualmente que, a pesar del vacío interior, es cuando Dios está más cerca. En este sentido, el desasosiego o enfriamiento tendría por objeto una purificación activa que cada uno alcanza de manera distinta. Este aparente alejamiento es también una prueba de lealtad para ti, pues es más fácil seguir al Maestro cuando te toma de la mano y te llena de obsequios divinos que cuando deja a tu débil voluntad el ser consecuente con sus enseñanzas o no. Por esto menciona Juan de la Cruz que aunque gran parte del trayecto hacia la plena unión con Dios es el resultado de la acción divina, esto no impide que el Hijo de Dios contribuya a ello. Los que crecen se esfuerzan, sufren, luchan, caen, se levantan, viven a diario la propuesta de San Francisco de Sales. La perfección es un combate cotidiano contra nuestras imperfecciones. La noche oscura es una experiencia que te ilustra dentro de un gran nivel espiritual. No es una experiencia estéril ni banal, es seria, importante, deseable y necesaria. Luego de ella, conocerás mejor a tu Dios. No olvides que a toda noche le sigue un amanecer que gradualmente te ayudará a percibir los nuevos rayos que te traen renovada luz, y gracias a ese esplendor percibirás de que tu meditación ha asumido otra fisonomía. Se habrá convertido en plegaria contemplativa, en palabras más prometedoras. El contenido de tus plegarias procede de Dios. No hay que olvidar que la persona transformada vivencia una especie de sabiduría amorosa de Dios que purifica e ilumina a los seres humanos y los prepara para la unión con Dios. Escribía San Juan de la Cruz. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Capítulo 4. Una nueva instancia, la reconversión. El panorama por mí observado a lo largo de muchos años me ha demostrado que en el corazón de muchos hombres tuvo importante espacio el deseo de conversión y de cambio. Pero la falta de perseverancia, el compromiso relativo, los atractivos del mundo, la fuerza del ego, junto a otros motivos, debilitaron el deseo inicial, y habiendo puesto las manos sobre el arado, miraron atrás, impidiendo la conquista de las alturas transformadoras a las que estaba llamado. Es aquí que asume renovada importancia la necesidad de introducir un nuevo término al proceso de cambio. En nuestro caso, hablaremos de reconversión, entendiendo con dicho término la nueva oportunidad a la que debe recurrir el converso inicial que no progresa, pero que desea rectificar su marcha. El padre Paone sugiere dar un primer paso tomando conciencia de los alcances y características de nuestro propio yo, que a pesar de sus grandes y encomiables valores, es capaz de comportarse de manera irracional, construyendo un falso yo, germen de indeseables aflicciones para uno mismo y para los demás. El yo ha sido definido por las teorías dinámicas de la psicología como una instancia que permite recurrir a la razón y a toda fuente inteligente que posibilite la interacción con el mundo a fin de ofrecer a este entorno respuestas adaptadas, por lo que en sí mismo es una parte importante del repertorio humano. Pero el que preocupa es el yo irracional, aquella instancia personal e individualista
que ensimisma e impide el control de los deseos e impulsos primarios. Los síntomas peligrosos para su interacción humana y crecimiento espiritual son numerosos. Pretende tener siempre la razón. Prefiere imponer su criterio antes que escuchar. Busca ser servido antes que servir. Es tan autosuficiente que no tiene nada más que aprender. Quienes le rodean están llenos de defectos y debilidades. La humildad le es desconocida. Prefiere imponer su soberbia. El fin justifica los medios. Solo enseña, no aprende. Exhibe demasiadas incoherencias entre lo que dice y hace. No tiene una verdadera vida espiritual, ni amorosa ni caritativa. Un repertorio similar, como sabiamente intuyó Paone, estimula la ambición egoísta, favorece la envidia, conformando un pensamiento ambiguo lleno de prejuicios. Quien no supera su egoísmo, hace que el yo irracional no le permita descansar en los brazos de Dios, sino en su autogratificación, en la opinión de los demás, en el consuelo humano, en las comodidades. Es por esta razón que no deja de preocuparse en forma desmedida por las seguridades de su vida. No es raro aquel que mientras aconseja a otros la mortificación y la pobreza, él viva muy bien, libre de cualquier privación. Estas personas pueden hablar de Dios, pero no viven ni en Él ni con Él. Una de las expresiones más impresionantes del yo irracional es la envidia. En su etimología, la palabra envidia significa descontento al contemplar el bien ajeno y deseo de poseerlo. Del latín invidia, de invidere, o sea, ver algo y desearlo, envidiar. Su relación con ver algo remite precisamente en el egoísta a ver algo con malos ojos. Se entenderá entonces que el popular mal de ojo tiene franca relación con el odio y la envidia que alguna persona puede cultivar hacia otra. Rousse la explica como un sentimiento de tristeza y odio al considerar que otro posee un bien del que nosotros carecemos. La envidia expresa antipatía, rechazo, desprecio, odio, mala voluntad. Por sus características de desprecio hacia el bien humano, se ha considerado la envidia como el más vergonzoso de los vicios. Lo comprendió así Francis Bacon cuando lo calificó como el gusano roedor del mérito y de la gloria. Por eso, en la interacción humana, vemos los actos de los envidiosos, pero estos nunca los reconocen porque es uno de los desórdenes del alma más inconfesables. En mi experiencia clínica de más de 30 años, habiendo atendido millares de pacientes, no puedo contar ni en 10 aquellos que espontáneamente hubieran admitido su envidia. La intervención clínica sí ayudó a dicha toma de conciencia, pero no siempre fue fácil, particularmente en aquellos con un fuerte yo irracional, alimentado por complejos de inferioridad, autoestima baja, falta de aceptación social, frustraciones emocionales, etc. Estos individuos asumen el éxito de otras personas como una derrota, una humillación. Lamentablemente, estas conductas indeseables se intensifican con la proximidad de las personas, pues estando tan juntos se piensa en el famoso ¿por qué él y no yo, si soy mejor y tengo mayores méritos? San Mateo también relata una secuencia que dibuja el rostro de la envidia. Estos últimos han trabajado solo un rato y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Si alguien comprende que puede sufrir de esta disposición tan opuesta a la caridad, podrá reflexionar sobre los siguientes aspectos. Desarrollar y estimular en sí mismo un concepto más positivo e incondicionado. Desarrollar y estimular el mismo concepto positivo e incondicionado por los otros, reconociendo en ellos no sólo que tienen los mismos derechos,
sino también alegrándose por los bienes que ellos puedan recibir o conquistar. Las almas grandes aprecian y se alegran por el bien ajeno. Si uno reconoce algún atisbo de envidia en su persona, explorarla, tratar de entender el porqué y aplicar el sentimiento positivo de aceptación incondicionada hacia el otro, deseándole sinceramente el bien. Favorecer la maduración mental, descubriendo y aceptando la propia realidad. Cada uno tiene sus propias gratificaciones, su propio mundo de valores. Mucha gente se empeña más que nosotros por crecer, por conquistar, por servir. ¿Por qué no podrían merecer más? El católico que quiere imitar la vida de Cristo tiene suficientes razones para poder encaminarse hacia el amor al prójimo, alegrándose por todo el bien que Dios quiera otorgarle. No puede colocarse en la situación de juzgar a Dios por lo que Él ha dado a otros. Y como sigue un camino de perfeccionamiento, sembrará en su corazón y en su alma las siguientes palabras. La caridad es magnánima, el amor no tiene envidia, no es descortés, no busca lo suyo, se complace en la verdad. Y aquí llega el punto de quiebre. ¿Cómo proseguimos? Tomando conciencia hoy, en este instante, no mañana, de que de nada sirve hacer de su ego un ídolo caduco. El centro de la vida, de ahora en adelante, ya no eres tú, es Él, tu Dios, y todo lo que para Él es importante, empezando por tu prójimo, que es el hijo que más ama y quiere que tú le ayudes a amarlo. Quien ama a Dios no se hace vanidoso, tampoco opta por las riquezas del mundo, no busca honras ni se apega a los deleites mundanos, no busca contiendas ni tiene envidias. Todo porque su objetivo de vida consiste en agradar a Dios a quien tanto ama, y se pregunta regularmente sobre cómo podrá agradarlo más y más. Es una persona que vive para Dios amando al prójimo. Es así que inicia su marcha hacia el cielo, atravesando el camino terreno y humano. Pero ese caminar sugiere el deshacimiento, o sea, la entrega total, sin reservas, sin añorar el pasado donde vivían dos o más señores. En esta instancia ya no hay divisiones. Quien se transforma no se divide en partes para otorgar algún retazo a su Señor. Es el todo que se entrega sin condiciones. Va comprendiendo que cualquier cosa del mundo solo puede tener un valor y es aquel que el Señor le otorgue, y a Él deja toda iniciativa. ¿Y qué podemos decir de la humildad? Mucho se habla de ella, pero encontramos pocos ejemplos de verdadera humildad, y por lo mismo son escasas las oportunidades que tenemos para aprender cómo vivirla, particularmente en un mundo que encumbra con frecuencia los aparentes éxitos de la vanidad y de la soberbia. Son numerosas las enseñanzas que nos dejan nuestros libros sagrados. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Bienaventurados los pobres de espíritu. Del mismo modo, ustedes jóvenes, respeten a los mayores, sean humildes en sus relaciones mutuas, pues Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. La práctica de la humildad inhibe y en muchos casos asusta, porque se tiene la impresión de que quien actúa con humildad muestra debilidad o inseguridad, e impulsa a presumir de que su comportamiento es más bien el resultado de un fracaso que de un éxito. Cuando la Reina del Cielo, la Madre de Dios, recibió el anuncio del ángel, no dijo: «Aquí está la Reina del Cielo, la Madre del Salvador». Se humilló desde el principio. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Es en la esclava del Señor que el reconverso debe buscar iluminación y asistencia para aprender tan loable virtud. Inspirada en ella es que Teresa de Ávila aconsejaba a sus religiosas: «Mi consejo es de que se sienten siempre en el lugar más bajo».
Es la grandeza de Dios que eleva a los humildes, no la fuerza del mismo hombre. Y ahora, tal vez tú, deseando expresar tu humildad y confianza, quieras decir: vengo, Señor, desnudo, para que tú me vistas, perdido, para que me orientes, triste, para que tú me des tu gozo, ignorante, para que me instruyas, débil, para que tú me fortalezcas, solitario, para que me acompañes, ingrato, para que me hagas noble, arrepentido, para que borres mis culpas, pecador, implorando tu perdón. Tú que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de mí. Capítulo 5. La vida devota en el siglo XXI. En esta vida moderna, donde la cibernética y la velocidad son tan importantes, donde cuidamos sobremanera la apariencia externa, nos adherimos tan fácilmente a los logros profesionales, económicos o mundanos, y frívolamente saboreamos las mieles de los frutos perecederos, resultará para algunos extraño hablar de hombres devotos y de mujeres pías. Todo ello deriva del nihilismo en el que hoy se vive, aquel relativismo del que ya hemos hablado, tan unido a un grave descuido de la vida espiritual. Por eso, recurrimos a la sabiduría del gran formador Francisco de Sales para rescatar la importancia de una vida devota aún en este siglo XXI, tan exuberante y vehemente de novedades materiales. Según este gran santo, la devoción es una agilidad y viveza espiritual con las que la caridad produce sus obras en nosotros, o nosotros las hacemos por ella con prontitud y complacencia. El devoto se inclina por actuar la caridad con premura y efectividad. Por eso el devoto, que se transforma, está pronto a guardar y vivir los mandamientos y se prepara para ser un auténtico testimonio de la vida cristiana. La devoción, si es verdadera, nada vicia, antes bien lo perfecciona todo. La vida devota no es propia únicamente del gran místico. Es un desafío para toda persona que dice amar a su Señor. Todos sabemos que un fruto importante de la Iglesia es la santidad. ¿Y cómo se llega a ella? Viviendo una vida devota, que alberga en sí una de las mayores expresiones del amor cristiano, la caridad. San Pablo entona un canto sublime cuando la describe. Si hablando las lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad, nada soy. Y si repartiere toda mi hacienda y entregare mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada tengo. La caridad es longánime, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Quien acoge la caridad en su vida, permite que sus relaciones humanas se enriquezcan, pues en su interacción personal ya no pone condiciones. No ama ni asiste a la persona porque le es simpática o no, rica o pobre, inteligente o no. Todo depende de la bondad con la que el corazón lo vincula. Solo en esta perspectiva amorosa y generosa se puede entender la gran labor de la gran maestra moderna de la caridad, Teresa de Calcuta. Un día, una señora muy encumbrada le dijo que no tocaría a un leproso ni por $1.000.000. Ella le contestó: y yo ni por 2 millones, pero los toco
solo por amor. Jesús quiere primero el corazón de los hombres, después todo el resto. Quien se acerca al corazón santo a través de la consagración, constata su espíritu impecable y majestuoso, sale de las tinieblas y vuelve a descubrir que es portador de la luz. Es la cercanía al corazón de María que puede volver a enseñarnos a amar con la pureza y generosidad que en el mundo estamos olvidando. Solo imitando ese corazón materno podremos decir junto a ella: hágase en mí según tu palabra. Este amor sincero, espontáneo, es el que ayuda a situarse como el niño confiado que toma al Padre de la mano, sabiendo que le llevará al camino de las delicias. El corazón que necesita la sociedad de hoy es un corazón que sepa amar, humilde, escondido, atento a las necesidades de los hombres, pronto a la expiación, a la reparación, al servicio, incluso al sufrimiento. El corazón plasmado por Jesús y María es un corazón que no cesa de amar y está siempre dispuesto a servir y a perdonar. En la miseria se hace más necesaria la misericordia. Ese es el corazón sabio, cálido y luminoso, listo para iluminar un mundo que amenaza con tantas formas de oscuridad. Epílogo. Como este ha sido un texto que ha tratado de orientarte en los caminos de conversión y reconversión que llevan a la transformación a través de la vivencia humana, debemos culminar este trayecto presentándote, de acuerdo a nuestro gran inspirador, el Padre Anthony Paone, cuáles son las categorías y motivos de compromisos que puedes elegir. El valioso místico señala 3 niveles. Primero, el de la obligación. Para quienes asumen este nivel de compromiso, la relación de estima que buscan con Dios no tiende tanto a la intimidad. El vínculo más se basa en la aceptación de un deber con el propósito de evitar la privación de la recompensa final. Sufren de una ceguera espiritual que no se esfuerzan por superar. Están bien informados sobre las vías que llevan a la santidad, pero creen que ellas son para los mártires y santos, no para ellos. De todos modos, hacen lo esencial para pensar que puedan lograr acogida en el reino. Segundo nivel, generosidad. Otras personas buscan un grado mayor de entrega amorosa, dando lugar a una actitud más generosa para con Dios. Inician un camino de conversión que gradualmente se va consolidando con mucha fuerza y convicción. Se esfuerzan por vivir la palabra con sinceridad, tratando de reconocer en sus experiencias de vida la voluntad de Dios, y toman iniciativas inspiradas en el mismo sentido. Estas personas viven y trabajan con el propósito de transformarse verdaderamente y convertirse en íntimos amigos del Señor. El tercer nivel es el de la entrega suprema. Cuando el corazón se abre a la voluntad divina, ésta no se hace ganar en generosidad y puede llevar a las almas en un imponderable crecimiento espiritual. Es por ello que quienes tienen la dicha de ser bendecidos con estos pensamientos santos, en su camino de perfeccionamiento, no creen suficiente la mera oposición al pecado mortal y venial. No hacen únicamente lo imprescindible para salvarse. El amor que sienten por Dios motiva en su interior un mayor deseo de entrega. Acarician el firme propósito de hacer de su vida una verdadera oblación, introyectando la vida de Cristo como modelo a seguir. Abandonan sus preferencias para seguir su camino y su voluntad, y en la medida de lo posible tratan de unir su vida al sacrificio. Según el mismo Padre Paone, estos son los que han conocido la bondad de Dios y la han preferido antes que todo. Se reconocen las personas que quieren asumir este compromiso por la pureza y generosidad de su corazón, que solo tiene un deseo: agradar a Dios lo más posible, en toda circunstancia y en todas las cosas, y aspiran a unirse a Él cuanto antes. Resultará entonces muy enriquecedor conocer cómo personas transformadas
reconocidas por su riqueza espiritual, han expresado esa nostalgia de unirse con Dios. Decía Santa Teresa de Ávila: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el de perderte a ti para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Si has llegado hasta aquí, seguramente transitas por alguna de las sendas mencionadas a lo largo del peregrinaje que quisiera llevarte a la transformación. Entonces, elevándote hacia la esperada entrega, tal vez quieras decir: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que darme porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.